Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos el gusto de estar con Rafa Noriega. Hoy vamos a escuchar una historia interesante de cómo una conversación en un MBA, en una maestría, se convirtió en un negocio súper exitoso el día de hoy. Tenemos el gusto de estar aquí con Rafa. Él es cofundador y CEO de Yalutec. Y vamos a conocer un poquito más qué es. Pero Rafa, bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. Gracias y gracias por la invitación también. De verdad que un gusto poder compartir las historias y lo que hemos aprendido y a la orden. Buenísimo, Rafa. Siempre nos gusta empezar un poco conociendo un poco tu trayectoria y tu historia. Entonces, si querés, nos puedes contar quién era Rafa antes de Yalutec, qué hacías, qué estudiaste y que nos contes un poquito esa historia. Buenísimo. Bueno, yo graduado de Guate, del Roble, después del Roble pasé a la del Valle. eh, Estudiaba y entrenaba natación. Fui nadador toda mi vida prácticamente. eh, un deporte que me gusta muchísimo. Y cuando estaba por salir de la universidad, por graduarme de ingeniero industrial, estaba en la del Valle haciendo la carrera de ingeniería industrial e ingeniería comercial en ese momento. Comencé las prácticas profesionales, ¿verdad? El tema típico de Guate, de comenzar prácticas profesionales, universidad también en el Ujú. último año y tratar de llevar la vida deportista y algo tenía que dejar. Entonces, en ese momento dejé el deporte, dejé la natación. Y comencé las prácticas profesionales en Grupo Solid, fue eso, en La Paleta. Y ahí conocí a una persona que todavía admiro un montón, que es Juan José de Dios. em, y empecé a trabajar con él en una cosa muy específica de mi práctica, que era cómo acompañar procesos comerciales. Entonces a mí me tocaba prácticamente como analista comercial. Y me recuerdo bien de que una de las veces, estando enfrente de la computadora, hice lo que me tocaba hacer o un análisis corto y me quedé dormido enfrente de la computadora y vino Pan, que le dicen todos, y me En la toma una oficina foto estabas. en la oficina. Y me toma una foto y se la pasa a todos y justamente esa pasantía me la había facilitado mi hermano que trabajaba ahí también. Entonces, bueno, todo el chiste era que me quedé dormido en la oficina. Y me recuerdo que me pasaba porque pues siempre he tenido mucho interés de ver más cosas, de ¿verdad? Querer entender más cosas y ir a más cosas. Y bueno, en ese momento que era pasantía, solo podía ver una cosa muy específica y después de eso se terminaba mi, Ujú. mi trabajo. Eh, con todo esto es un poco el tema de que siempre he tenido muchas ganas de entender por qué pasan las cosas y por qué pasan así también. Y eso me lleva a decir, yo no puedo estar sentado en una oficina todo el tiempo. Yo Haciendo una sola cosa. necesito Ujú. empujar o aprender más o salir a probar y tratar de cambiar las cosas que no me gustan. Y en ese momento había una específica, muy clara, y era cada vez que tenía que pagar mi celular. Cuando tenía que pagar mi celular, me recuerdo bien de que iba para la U, yo tenía cuenta de banco en ese momento, tenía que pasar a una agencia de Tigo a pagar mi celular. Si no lo hacía, Te yo bloqueaban la línea. entrenaba en la mañana, iba a la universidad, después al trabajo. Si no pasaba y no lo pagaba, me bloqueaban la línea. Entonces pasaba ese momento del día Ujú. sin poder hacer un pago del celular, utilizar mi celular, perdón. Entonces yo dije, no es posible que para hacer un pago del celular tenga que ir yo a una agencia y no lo pueda hacer desde otro lugar más simple. Y no entendía por qué. Y después comencé a ver, ¿y dónde lo pago en línea? Y no lo podía pagar en línea. Y bueno, eso fue 2011 y 12. Y entonces de ahí dije, sí, no es tan fácil pagar las cosas, un servicio tan básico. Eh, y avanzando en la carrera, ya por graduarme, dije, tengo que emprender. Y había otro proceso que yo decía, no es lo que una persona debería tener, y es haciendo la pasantía, me di cuenta que si yo no llevaba comida de mi casa, lo único que podía comer era McDonald's y Burger King, que estaban cerca en Géminis de zona 10. Ujú. No Y había yo mucho delivery todavía. no había delivery no había delivery todavía, ¿verdad? Yo solo comida rápida. Eh, y yo no estaba acostumbrado a comer comida rápida porque
pues por el mismo deporte, Ujú, yo te estaba cuidabas. acostumbrado a comer un montón, ¿no? O sea, el de la comida rápida simplemente no era suficiente para Ujú, mí en el día. Nunca me gustó comer comida rápida justamente por eso. Entonces la comida en mi casa era lo mejor. Pero ya cuando uno está afuera y no podías llevar comida a tu casa todo el tiempo, entonces como que más difícil. Y decidí con una amiga de la universidad montar una cocina industrial para dar alimentación a personas en las empresas. ok. Hoy ese concepto, uno podría decir ya en la actualidad, es un dark kitchen, ¿verdad? Ajá. Prácticamente. Antes no se llamaba así, Antes no se pero llamaba así, pero una cocina industrial ujú, donde preparábamos alimentos para satisfacer necesidades de empresas puntualmente y que las personas pudieran comer algo saludable. ujú. Ese fue el Y proyecto. conveniente, pues. Y conveniente a buen precio también, de que en el día a día pudiera ser algo que pudieran adquirir eh, de forma más económica, Ujú, ¿verdad? Incluso que la comida rápida. El proyecto nos llevó, fue muy exitoso el proyecto en sus inicios. Nuestro cliente fue Tabacalera Centroamericana. En Tabacalera Centroamericana estuvimos más o menos 8 meses. El proyecto fue rentable, te diría, desde mes 2. Logramos un establecer un éxito. modelo de negocio muy bueno, de bajo costo, basado en ciertas premisas de cómo trabajábamos el capital de trabajo Ujú, con nuestros proveedores. Y como te digo, al mes 2, el negocio ya estaba siendo rentable. A raíz de esa rentabilidad, nosotros quisimos entender cómo escalar ese negocio ujú, de una cocina industrial a poder atender muchas empresas. Y la única forma de eso aparentemente era la tecnología, ¿verdad? Y la tecnología, ¿cómo? Hacer una aplicación desde donde alguien pudiera pedir el, una porción del del tipo de menú. comida que Ujú, teníamos del menú y después podérsela entregar. Y ahí vino la primera gran frustración quizá que tuve en el emprendimiento y es de que eh, prácticamente invertimos todo lo que estábamos ganando en cómo hacer la aplicación con dos capacidades muy importantes. Una, el menú, el ujú. catálogo de productos, y la segunda, el método de pago. Y pasaban meses y no avanzábamos y contratamos una empresa tercera para que nos hiciera el desarrollo y no se podían conectar los pagos y Era un tema. ¿Y qué tanto background tenías tú ahí del tema tecnológico? nada, Nulo. nulo, solo lo que había recibido en la universidad y en el colegio sobre programación, la Ujú, básica. eh, No, no, no lo no había entendía. más. Realmente no lo entendía a nivel de código por qué podía hacer eso tan complejo. Ok. Entonces relacionaba así, si quiero pagar mi teléfono en línea, antes era sumamente complejo, no había lugar donde pagarlo y ahora para que alguien pida en línea una aplicación no puedo conectar los pagos y, y entonces a eso se le agregó el tema de cómo hacer para entregar la comida Ujú, y tener el transporte y la logística y generar masa crítica para poder llevar volumen de comida a los puntos. Y yo dije, no lo lográbamos. Y el negocio ya, o sea, en sí, si hubiéramos querido hacer nada más eso, el negocio era bueno, ujú, pero que queríamos era escalar y resolver un problema para más ujú. No solo para personas, una empresa, no solo sino. para una empresa. Y lo que queríamos era llevar comida saludable, de buena calidad, a buen precio, a más personas en sus trabajos para Ok. mejorar su día a día. Y bueno, y fue eso. La realidad es de que llegué al punto en donde dije, no es posible que no se pueda hacer. Y Ujú, no encuentro la forma y reboto y no encuentro a alguien que me explique cómo integrar los pagos de forma eficiente. Y además estaba siendo sumamente caro. Eh, y en ese momento decidí, voy a hacer una pausa porque estaba haciendo un montón de cosas al ujú, mismo tiempo y no lograba encontrar la respuesta. Y dije, seguramente lo que necesito es aprender más. A los 24 años decidí irme en CAE y en ese momento dije, voy a soltar todo lo que estoy haciendo y me ujú. voy a desconectar para, para ir a aprender más y abrir mi red de entendimiento a algo Más grande. más grande, más global, con mejores contactos, que en otros países están haciendo otras cosas. Y efectivamente fue así. Así me fui en CAE, así conocí a José, el co-founder, y cuando pues conversábamos de eso y la forma de por qué no funciona y por qué no funciona, fueron saliendo otros países donde eso ya Pasaba lo mismo. funcionaba. Ujú, En otros países ya funcionaba, ya esos problemas los habían superado de otras formas y con José y otros compañeros de la U decidimos, bueno, vamos a ver qué quiere decir que ya está resuelto, cómo lo han resuelto, entender esos ecosistemas en los que estaban trabajando en los otros países de Latinoamérica y ahí comenzó la conversación.
La conversación que yo digo que fue la que nos habilitó. Un punto de partida, pues. Ese fue un punto de partida súper importante. Encontrar a otras personas que quisieran entender o tratar de entender lo mismo que estaba pasando en los países y por qué en Ujú, unos países sí se podía y en otros países no. Eh, y encontramos el factor en común que es si queríamos digitalizar los procesos comerciales y mejorar los procesos comerciales, teníamos que comenzar por digitalizar el pago, ujú, que era el gap más grande que identificábamos en ese momento cuando estábamos en la universidad y estudiando mucho sobre Japón, estudiando mucho sobre África, estudiando mucho sobre China y los modelos que habían aplicado. eh, Dijimos, ese es un punto de partida importante que no solo afecta el comercio hoy en día y lo que está pasando con la cantidad de efectivo que hay en nuestros países, sino que afecta directamente a la sociedad. ujú. La accesibilidad a los productos y servicios y a mejorar la vida y la distribución de capital en las sociedades está muy relacionado a la capacidad de digitalizar los pagos. Totalmente. Entonces, eso comenzó a conectar un montón de propósitos de lo que yo venía pensando, el mismo propósito de nuestra conversación con José, y ahí empatamos. Definitivamente, empatamos los propósitos y queríamos ir a buscar cómo hacerlo. Creo que ese Ese es es un, el... ese es un no, tema de por dónde nació, ¿verdad? pero buenísimo, porque creo que justo es importante entender el background de dónde salió y surgió la idea, ¿verdad? Porque no es lo mismo que nunca hayas experimentado el problema y que no hayas pasado por eso y ponerte a inventar algo que tal vez no conoces, haber vivido el problema y haber tratado de solucionarlo muchas veces y no se pudo hasta llegar a esa solución, pues. Entonces, em, me encanta la historia, qué buena historia, la verdad. ¿Y qué pasó después? Contanos un poquito qué es Yalutec y qué es Migo y cómo se ha ido evolucionando. Súper. Y después se pone, es la parte que más me ha gustado porque comencé a entender muchas Ujú, cosas. Y me di cuenta que sí, efectivamente, el, el camino que había pensado tomar, que en ese momento fue un riesgo, me voy a ir nada más a estudiar y abrir la mente, a entender si ujú, por ahí puede ser un camino, funcionó. Funcionó en el sentido de mantener la curiosidad, creo yo que era algo importante para entender las dinámicas. Saber de que el esquema competitivo no es nada más competir con otras empresas, ujú, sino que es colaborar con otras empresas en un ecosistema. Y entender el ecosistema comenzó a ser la clave. También saber de que la base de la lectura, lo que ha pasado en otros países, entender los modelos económicos, es algo fundamental para tratar de hacer algo escalable. Uno tiene que aprender de la historia y los modelos existentes para tratar no solo de establecer algo funcional y sostenible, sino que también incluso de innovar y de irrumpir cosas existentes. ujú, Entonces, creo que Incae me cambió la vida y las relaciones que hice en Incae me cambiaron la vida. Eh, Comencé a investigar más y pasamos un buen tiempo con José y este equipo que teníamos en Incae, investigando cómo funcionaban los ecosistemas y por qué las transacciones seguían estando en efectivo, ujú. y por qué una empresa de telefonía no era tan fácil que pudiera recibir pagos de Electrónicos, pues sí. electrónicos o en otros canales que no necesariamente fuera su agencia Ujú, virtual o eventualmente, ya cuando estábamos eso ya fue 2016, eventualmente una página de la misma empresa. Y entender eso y entender la complejidad de cómo se conectan los ecosistemas y cómo colaboran las empresas o no colaboran las empresas y las razones de eso, comenzó a abrirnos el camino a pensar, bueno, aquí es la forma en cómo nosotros podemos aplicar un modelo de negocio que sea eh, atractivo para estos grandes facturadores ujú, y que nos permita llevar transacciones digitales o más que digitales, transacciones más accesibles a la mayoría de personas. Entonces, nosotros dijimos, bueno, si identificamos que para incrementar las transacciones digitales tenemos que llegar a los principales facturadores, ¿qué tenemos que ofrecerle a los principales facturadores para que le adopten sea tecnología? atractivo. Ujú, Sí. Y entonces pasamos prácticamente un año y medio, fácil, e iteramos también con una fintech que formamos. Nosotros dijimos, a ellos les tenemos que generar valor. ujú, Para generarles, de primero generarles valor a ellos, para después generarle valor al usuario, ujú. porque si no, no iba a haber No iba a forma de haber un llegar. match, exacto. Y comenzamos a hacer un modelo de negocio en donde
había que implementar todas estas plataformas ahora de Ujú. pagos a los sistemas de las empresas para poder generar un canal accesible de pago para el consumidor. Y ahí comenzó el tema. Nosotros dijimos, si hoy las páginas web y las aplicaciones solo permiten llegar al 3% de la población de Latinoamérica, ¿cuáles son los canales que sí llegan? Ujú. Y en ese momento era Facebook, Ok. ¿verdad? Entonces uno piensa Facebook y entonces hay que crear en Facebook. Y, y yo tengo, ¿verdad?, a Javier Mata, uno de mis mejores amigos del colegio, de la infancia, un emprendedor nato y, ¿verdad?, de los mejores que creo que está y que hemos tenido en Guate. Ya nos lo vas a traer algún día por aquí al podcast. Eso sería genial, sí, que escucharas a Javier y es esa otra mente disruptiva, que no le gusta el status quo de las cosas, Ok. y que empatamos en muchas de estas cosas de que hay que mover las cosas cuando uno no está satisfecho con lo que está. Y Javier estaba desarrollando temas de inteligencia artificial sobre Facebook Messenger. Entonces comenzamos a empatar ciertas cosas y fue, mira, yo necesito generar pagos en Facebook Messenger para llegar a la mayoría Ujú. y vos hoy le estás dando canales de inteligencia artificial a A empresas grandes comercios. sobre Facebook Messenger. Y comenzó un camino de entendimiento de tecnologías, de compartir experiencias, de compartir con los equipos que habíamos formado en ese entonces para crear soluciones más accesibles, que Ujú. combinara canales conversacionales con pagos. Y, y ese momento eh, fue bien importante porque ahí, junto con José, nos dimos cuenta de que teníamos un gap muy importante. Y el gap era quién le da servicio y quién le genera valor a estas grandes empresas para que adopten la tecnología. Ujú. Y la otra es cómo mantenemos el foco en el desarrollo del producto sin que las personas que desarrollan producto están 100% dedicadas a atender a la empresa, porque ahí Ujú. ya se pierde la escalabilidad de un Perdes. producto y ya no hay atención y, ¿verdad?, no gana ni la empresa porque ya no hay innovación en el producto, ni gana el producto porque se desaparece el equipo que lo Sí, puede porque desarrollar. tenés que tener a gente dedicada trabajando con cada cuenta y ya no se vuelve algo rentable, pues. Ya no es algo rentable. Y son dos enfoques totalmente diferentes. Entonces así nació Yalutec. Yalutec nació por la necesidad de poder apoyar a las empresas a poder digitalizarse, a diseñar procesos de digitalización y transformación digital en sus sistemas propios y en su operación para poder llevar mejores servicios y canales de atención, sobre todo en temas de venta y loyalty, Ujú. lealtad de sus clientes en sus servicios recurrentes. Y obviamente nosotros del otro lado ya teníamos las plataformas, ¿verdad? Total. Javier ya había desarrollado todo el concepto de Yalo, ya se estaba haciendo también estaba la oportunidad, o ahí salió la oportunidad de también lanzar WhatsApp, lo lanzamos en conjunto, y nosotros desarrollando todo el core de pagos, Ujú. pensando de que para facilitarle las integraciones a las empresas había que hacer un solo core de pagos, que es la orquestación de Ajá. pagos, y por eso nuestro principio es orquestación de pagos y la interoperabilidad. Y entonces Yalutec comienza a dar esa parte, ese core de servicios profesionales puramente, mejorar las capacidades de adopción de tecnología de las empresas y acompañarlas en ese proceso que Ok. muchas veces es muy doloroso para las empresas grandes. Entonces, ¿cómo nosotros generamos valor ahí? De esa forma, dándoles un acompañamiento a las empresas para poder implementar sus proyectos digitales, lanzar sus proyectos digitales y darle mantenimiento y escalabilidad a sus proyectos digitales. Ok. Así es como atendemos a esos grandes facturadores, esas grandes Ujú. empresas en Latinoamérica, y ese es el camino y el reto que nosotros tenemos como empresa en acompañar a nuestros clientes. Y el otro lado, pues nuestros productos, ¿verdad? En este caso, Migo Payments, que como orquestador de pagos facilita esa adopción De pagos de digitales. pagos digitales, que los pagos digitales están en línea y en el mundo físico y en el mundo digital, ¿verdad? Entonces, ¿cómo damos toda esa infraestructura de pagos, de aceptación de pagos digitales a estas grandes empresas y ahora también a las pymes, ¿verdad? Que ya Ujú. se expandió muchísimo el modelo de negocio. Ese es Esa es la historia, ¿no? prácticamente. Me encanta porque básicamente lo que estás haciendo es conectar a marcas con su consumidor de una manera fácil, accesible y con un medio que yo te diría que el 90% de la población hoy por hoy tiene, que es un teléfono y un WhatsApp, ¿verdad? Así es. Hoy por hoy, seguramente vos tendrás más estudios, pero yo creo que la gente usa más WhatsApp que cualquier otra cosa en un teléfono, ¿no?
Seguro que sí, eso pero está comprobadísimo, ¿verdad? Es justo eso. En Latinoamérica, más del 90% está utilizando WhatsApp. La adopción de la tecnología es progresiva Ujú, eh, y es paso a paso. Hay tanta tecnología saliendo tan rápido que nosotros como personas no la podemos adoptar tan rápido como personas. Ahora, la capacidad que tiene una empresa para adoptar las nuevas tecnologías es más lenta que la que tiene el consumidor final ok. para adoptar una tecnología. En los segmentos de personas donde nosotros decimos ya hay cierto nivel de escolaridad, Ujú, pero la característica en otros países es de que el nivel de escolaridad es es bajo en bajo. Latinoamérica y tenemos que poder ayudar a las personas a que se desarrollen con esa capacidad o ese nivel de educación que tienen. ¿Cómo las ayudamos a eso? Pues justamente ayudando a que las grandes empresas adopten la tecnología en el proceso y que sus procesos sean tan simples, con buena experiencia del usuario, para que su usuario se pueda educar y adoptar la tecnología Ujú. que les va a permitir vender mejor, tener mejores canales, generar mejores estructuras de lealtad con sus clientes, mayor recurrencia. Y ahí está el reto, ¿verdad? Dos procesos de educación robustos, el de la adopción de la empresa grande y el de la educación también para la adopción de la tecnología del consumidor. Y Es metiéndolo en ahí. un canal conversacional, estás justo solucionando un gran problema, ¿verdad? Y me encanta la historia. Claro, se escucha muy bonita cómo ha sido todo el crecimiento y todo lo que ha venido pasando, pero también me gustaría conversar un poquito acerca de los retos que has tenido en ese camino, ¿verdad? Porque emprender no es fácil. Entonces, si nos pudieras contar un poco con qué te has ido topando en el camino y cómo lo has ido solucionando para seguir evolucionando. De acuerdo. Sí, al final de cuentas, todos estos retos se solucionan con las personas que lo acompañan a uno en el proceso, el equipo que uno tiene con el cual uno está desarrollando y resolviendo los retos. Porque los retos que están, el principal reto es la velocidad que lleva la tecnología. Ujú, Incluso para nosotros, el actualizar la tecnología, que estamos todo el día en eso, es un reto ya hoy. Lo que hace 2 meses salió inteligencia artificial, hoy ya es diferente. Y nosotros tenemos que ir a ese mismo paso, adoptando la tecnología, haciendo eficiente la tecnología, manteniendo estructuras que sean capaces de atender de una forma costo eficiente a los clientes. Y vienen los procesos más duros, y es de que la tecnología avanza sumamente rápido, las empresas necesitan más apoyo para adoptar, para entender la tecnología y agilizar sus procesos de adopción ujú. y uno tiene que crecer con eso. Y a medida que uno va creciendo con eso, pues las personas tienen que ir llevando esos conceptos, esas ideas claras, esos principios de ejecución, esos principios de calidad en todos los procesos y servicio, pero a medida que uno crece de 5 a 10 a 20 a 15 a 50 a 100 personas, todos tus procesos se rompen múltiples veces Ujú, y es necesario romperlos. Lo que antes hacía una persona viendo 5 o 6 temas diferentes, ya esa ya persona lo los hace. deja de ver. Ujú, Pero para distribuir esas tareas y dejar los procesos documentados y dejar las estructuras claras con objetivos claros para cada uno, es sumamente complejo, sobre todo en esas etapas tempranas, ujú. ¿verdad? Donde eso tiene que pasar muy rápido, hay que tener los objetivos claros con todos para que todos puedan aportar y ese crecimiento sea exponencial. Entonces ahí están los principales retos desde el punto de vista de crecimiento. La capacidad para gestionar los objetivos, los propósitos de cada uno, las problemáticas que tenemos como personas en el día a día para desempeñar una, una función, un resultado, un objetivo, y eso es sumamente complejo. Eso es sumamente complejo. Mantener estructura de control de operativo hacia eso, la disciplina, la gestión, la disciplina en la ejecución, la Ujú. disciplina en el servicio, la disciplina en los valores también que lo llevan a uno a construir las soluciones y los propósitos por los cuales uno está trabajando. Eso es prácticamente todo, te podría decir, que es cultura, ¿verdad? Es cultura dentro de las empresas y, y ese acompañamiento de ese propósito que tienen todos como personas. Entonces, M quebrar constantemente los procesos. Me encanta. Y ahí hablando un poco de cultura, que me parece un tema bien interesante.
¿Cómo has ido fomentando vos la cultura en tu empresa? Porque creo yo, y desde mi punto de vista, porque yo estaba en esa posición, yo lo aprendí en un corporativo y lo trato de replicar en mi empresa porque yo ya lo aprendí, sé que funciona y sé que no. Pero vos que has emprendido desde que saliste de la universidad casi que, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque sí he escuchado que la cultura en Yaluteca es muy buena, entonces me parece un dato interesante entender cómo lo has ido afrontando vos. Uno, saber de que uno no tiene la razón para todo, Ujú, ¿verdad? Creo que querer mantener los principios y los valores eh, depende de tener las personas que van a compartir esos principios ujú, y valores. Y después pelear por eso todos los días. Absolutamente todos los días. Ese es el tema. Uno como emprendedor, uno sí tiene que tener la perseverancia y la constancia para estar atrás de esos valores y, y saber que uno se va a equivocar y que van a haber varios momentos a lo largo del día, todos los días, en donde uno no va a tener la respuesta para específicamente resolver algo. saber qué hacer. Ujú, Entonces, creo que el poder tener personas alrededor, nuestra junta directiva, con los que compartimos todo esto, que son personas que ya han pasado también por estos procesos, que te ayudan a veces a limpiar la cabeza de frustraciones, limpiar la cabeza de momentos nublados donde uno ya no sabe como que por dónde salir específicamente. Ese es un tema muy importante. Y de cara eh, al equipo te diría que todos los que somos líderes dentro de la empresa sabemos de que somos los que damos la responsabilidad de, de mantener los principios y la cultura. Que si nosotros no predicamos con el ejemplo, si no ujú, estamos metidos en la ejecución, si no mantenemos esos valores, si no eh, acompañamos al equipo en los procesos de ejecución, de calidad de servicio, de entrega, de que todos estamos dejando el mayor esfuerzo en el proceso, creo que las cosas no no se se dan igual. lograrían Ujú. hasta donde hoy en día creo que hemos logrado llegar. Y nos falta muchísimo todavía por mejorar. Y eso es algo bueno. Todavía dentro de la empresa, en el día a día, las personas se dan cuenta y se enfocan en resolver las cosas que no les gustan. Ujú. Tenés muchas personas que identifican el momento que encuentran algo que no les gusta, lo quieren cambiar. Eh, y ese espíritu de querer hacer mejor las cosas y no el espíritu de va a Dame llegar el tiempo. momento en que Ujú. mejore, va a llegar el momento en que alguien venga y diga qué hacer, es lo que nos permite compartir la cultura con todos. Somos muchas personas que sabemos de que las cosas pueden ser mejores. Somos muchas personas que sabemos de que las cosas que podemos entregar son mejores. Y eso nos permite estar en el mercado buscando soluciones cada día mejores para nuestros clientes y sabiendo de que si hoy viene un cliente lo queremos hacer de la mejor forma. Si hoy se va un cliente es porque algo no logramos Ujú. hacer o entregarle a ese cliente y que de esa podemos aprender para el Hay que siguiente. entender, Así justo. es. Me encanta. Y ahí también, Rafa, yo que conozco un poco, sé que también parte del propósito de Yaluteca y de Migo no solo es la parte comercial de crear ventas, tanto para el comercio como para el cliente, crearle un canal más fácil, sino sé que también han estado involucrados en temas de cómo tener mayor adopción digital en áreas del país donde hoy por hoy no la hay, cómo ayudar, por ejemplo, a personas que tienen una tienda a digitalizarse y a tener mejores procesos digitales. Si nos pudieras contar un poquito cómo se han ido involucrando en estos temas y qué impacto esperan tener y más o menos cuál es la misión de poder hacer este labor que es muy bueno también para el país. Sí, es como te comentaba, al final de cuentas nuestro propósito siempre está ahí. ¿Cómo logramos llegar a la mayoría? Y, y nos hemos encontrado con personas a lo largo de las empresas que admiramos un montón porque se atreven a hacer las cosas diferentes. Un Alfredo Castañeda que está constantemente buscando cómo puede apoyar a los pequeños comerciantes de las Ujú, tiendas de barrio a generar
mejores ventas, a optimizar sus inventarios, a tener servicios a la medida, resolver esos puntos de dolor del día a día y nosotros acompañar esos procesos donde nosotros generamos mucho valor, es donde está esa sinergia con nuestros clientes en niveles de propósito. Y bueno, sí somos un proveedor y somos un aliado tecnológico que los dos queremos Que pase. llegar y que esas cosas pasen. ¿Cómo hemos llegado a involucrarnos ahí? Creo que es la misma curiosidad que te hablaba desde el inicio, ¿verdad? Hoy funciona así, puede funcionar de forma diferente. ¿Qué hay que hacer para que funcione de forma diferente? ¿Dónde están los incentivos para todos? ¿Qué tipo de producto es el que se requiere para atender a ese segmento? Ujú, Y pues finalmente hemos llegado ahí. Nosotros, todo el trabajo que hemos hecho en estos años, desde que iniciamos, es cómo hacemos para llegar hasta esa persona que está en un barrio eh, que no está cerca a una cabecera ujú, departamental, que no está en una ciudad, para que esa persona no tenga el problema que yo tenía que no podía pagar mi celular, ¿verdad? Para que esa persona no tenga el problema que no pueda hacer una transacción a distancia, que no pueda recibir fondos ujú, para posiblemente retirarlos y sí comprar en sus puntos en los cercanos. comercios, ajá. Entonces, todo esa parte del propósito es lo que al final de cuentas, siendo proveedores y aliados de tecnología, nos lleva a querer hacer mejor las cosas porque hay un propósito más allá como empresa y es mejorar esos momentos de vida en nuestros países. No, sí, y al final es algo que necesitamos, pues necesitamos que la gente pueda comunicarse mejor, tener acceso a mejores servicios, estar más tecnificados. Y creo que es una muy buena labor la que están haciendo. Sé que tal vez es como proveedores de tecnología, como vos decís, pero ahí está esa gana de querer crecer y querer llegar a otros puntos, ¿verdad? Y ahí, Rafa, si nos puedes contar un poco de hoy por hoy, dónde tiene presencia Yalutec, en qué países estás y más o menos qué visión tenés para el futuro de Yalutec. ¿Cómo ves también la evolución de nuevas tecnologías para irlas involucrando? Y que nos contes un poquito de eso a nivel de futuro. De acuerdo. Sí, nosotros hoy estamos atendiendo prácticamente desde México eh, hasta Ecuador, Perú, donde generamos más valor en esos países con empresas, el sector enterprise, le llamamos nosotros, que son Ujú, empresas grandes por lo general, o grandes facturadores que están adoptando tecnología y los queremos acompañar en ese proceso. Ahí es donde nosotros vemos la oportunidad, donde generamos valor, valor económico para nosotros, valor para nuestros clientes. Entonces son prácticamente 12, 13 países en Latinoamérica que estamos operando. operando. No localmente, pero sí en muchos Ujú, de estos países de forma virtual, donde atendemos a nuestros clientes o visitamos a nuestros clientes también. Eh, ¿Hacia dónde va Yalutec? En fortalecer esa relación de acompañamiento en la adopción de plataformas y de tecnología digital sobre canales que atienden venta y recurrencia, principalmente canales como con los conversacionales, ujú. ¿verdad? Pero hoy ya estamos abiertos y ya tenemos infraestructura para poder atender web y apps e incluso contact centers. Em, las tecnologías que vienen son sumamente importantes, pero estoy seguro que lo que hoy te diga va a estar está influenciado por lo que está pasando ahorita Exacto. Bueno, y no lo que sabemos qué va a estamos. venir. Lo que viene muy acelerado, muy rápido. Yo lo que veo es de que todavía va a tomar la tecnología va a avanzar sumamente rápido y vienen las empresas atrás adoptando en pequeños casos de uso, pero la adopción viene un poco más lenta. La parte de inteligencia artificial definitivamente ¿verdad? El camino, el tema es cómo lo aplicas a casos de uso que generen valor Ujú, realmente. Porque sí, hoy prácticamente inteligencia artificial, con lo último que salió de Grok, que uno puede decir, pues hace lo que cualquier PhD del mundo en puede ser. cualquier área puede hacer y resolver. Hoy la inteligencia artificial es N cantidad de veces más inteligente que yo y entonces una persona podría hacer o aterrizar múltiples tareas solo a través de la parte de inteligencia artificial. Eh, Hay otras cosas, ¿verdad? Que tal vez todavía le hace falta mucho inteligencia artificial, pero cuando se trata de mecanismos repetitivos o de automatizaciones en procesos o de entendimiento de modelos de negocio,
en entregar valor a los usuarios, ya la inteligencia artificial puede hacer muchísimo de eso. Y las empresas están en búsqueda de adoptar ese tipo de cosas, ¿verdad? Por Y eficiencias ustedes que internas. la vienen usando desde antes que fuera el Sí, boom, ¿no? Porque ¿en qué año fue que empezaron a conversar con Yalo para el tema conversacional? 2017. Imagínate, no. Sí, sí. Ni siquiera sé si sabíamos que se llamaba inteligencia artificial en ese momento. O cómo aplicarla o para qué iba a funcionar. Sí, sí, sí. Es un hecho. Hemos estado ahí desde el Ujú. inicio tratando de entender cómo se utiliza de mejor forma y sobre todo en los casos de uso en donde puede generar valor. Exacto. Porque si hay mucha confusión, ¿verdad? ¿Dónde va a generar valor? Está como de moda y Ujú. aparentemente aplica para absolutamente Todo. todo. Pero si no tienes un caso de uso concreto, con KPIs específicos, puede resultar en cualquier cosa y al mismo tiempo en nada, Ujú. ¿verdad? Total. Em, entonces, va mucho hacia asistentes de voz el día de hoy, interpretar en tiempo real información que está en tus bases de datos, interpretar de tal forma de facilitarle al usuario una experiencia más corta de compra, una experiencia más corta de pago, una experiencia más satisfactoria de conocer el catálogo de productos de una empresa o conocer la propuesta de valor de una empresa Ujú. para poder adquirir un producto más a la medida del consumidor, siempre y cuando las empresas tengan la data correcta. Entonces, eso es lo que viene ahorita. Que los sistemas de data sean muy accesibles, que tengan capacidades de operar con múltiples canales y que los canales de insumo de data sean los adecuados, con la estructura adecuada, para que los canales de salida de las empresas cumplan su función, ya sea conversacional, ya sea estático como una Ujú. página web o en una aplicación, Procesos. procesos internos, correcto, que fluyan más rápido. Lo que antes pasaba en 4 o 5 días en una empresa, hoy pasa en cuestión de minutos Ujú. para entregarle un resultado a un usuario o segundos. Y a través de todo eso es apoyar a las empresas en el proceso de diseño de la solución correcta para llegar a los resultados que están buscando. Entonces, ese es el propósito de Yelutec y cómo adoptamos esa tecnología y llevamos esos procesos de diseño con métricas claras, entender a dónde van, dónde están los objetivos, qué KPI se van a colocar sobre eso, es la clave para te diría, vamos a ver, de aquí o sea, ya veníamos trabajando con eso, de aquí en adelante, Sí, total. hay que apoyar esa. Sí, me gusta. Y ahí, Rafa, vos que has estado, te diría yo que sos de los pioneros en temas tecnológicos en Guatemala, porque si siempre han habido empresas de tecnología, creo que el boom ha venido a partir de hace unos años, y no digamos fintech, no lleva tantos años. Vos que has estado ahí casi desde el inicio, ¿cómo has visto esa evolución y cómo crees que se va a seguir desenvolviendo este ecosistema en Guatemala y en la región? Aprovechando que estamos acá en el BankTech, que pudiéramos hablar un poco de eso. eh, ¿Qué visión tenés vos y qué scope tenés de lo que ha estado pasando y cómo lo ves en los siguientes años? Sí, es súper interesante. Sí, la verdad es que desde donde venimos, yo me recuerdo al principio cuando hablábamos con José y las personas con las que conversábamos en la maestría, y nosotros veíamos el ecosistema en ese momento y decíamos, han salido tantas fintech alrededor de Latinoamérica y tantas en números rojos y en ese momento quebrando, Ujú. muriendo muchas, y decíamos, sí, es muy importante tener claro los modelos de negocio, los modelos, los revenue streams y tener un plan a futuro de cómo esos eh, modelos de negocio se van a rentabilizar o qué impacto van a generar, ¿verdad? O cuál es el modelo donde van a desembocar ese Ujú. tipo de plataformas para que tengan éxito. Creo que eso el mismo mercado se ha encargado de ir limpiando, ¿verdad? Fue el boom de los modelos de fondos de inversión que fondeaban todo tipo de empresas, buscando más usuarios, buscando un KPI que no necesariamente era rentabilidad, al día de hoy a buscar procesos más Ujú. optimizados, con KPIs muy claros, con costos de adquisición de clientes muy claros, con visibilidad a la rentabilidad eh, definida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Que se requiere ser una empresa muy bien construida, con líderes que seamos capaces de iterar, de aprender, de desaprender rápido también Ujú. para adoptar nuevas tendencias que lleven a procesos
de empresas rentables y sostenibles en el tiempo. Eso es sumamente complejo, ¿verdad? Para Sí, no es todos así estas nomás. no es así de fácil. Ese es un reto sumamente grande para todos. Y, y lo que viene es de que para lograr hacer eso no se puede hacer solo. Uno necesita de un ecosistema, uno Ujú. necesita de alianzas, uno necesita de colaboraciones, de enfoque en las cosas que uno sí puede hacer bien y de encontrar los modelos económicos donde se alineen los incentivos para todos. Entonces, eso es lo que eh, ya se ve, pero eso es lo que más siento que va a marcar los próximos pasos del ecosistema fintech en Guatemala y en los países de la región. Están estos unicornios que ellos solos ya, ¿verdad? Superaron muchísimas cosas y para un Van Nubank volando, y van sí. volando solos y Mercado Pago, ¿verdad? Todas estas empresas que ya llevan también muchos años en el proceso con muchísimas inversiones, pero los modelos de hoy son colaborativos, son de alineamiento de incentivos, son de alinear objetivos y, y de que esas alianzas también pueden ir consolidando ecosistemas, Ujú. ¿verdad? Hoy en día podemos tener más de 100 iniciativas fintech en el país, pero a medida que van creciendo, pues se van uniendo, posiblemente se van consolidando en productos más específicos que cubran una gama de servicios un poco más amplia y, y a uno lo comienza a ver en el ecosistema. Empresas un poco más grandes comprando ciertas capacidades para ganar Ujú. esas ventajas, comprando cierto mercado en algunos casos, haciendo lands en países donde para los grandes antes no iban a entrar en Centroamérica, pero de repente Ahí vienen. ya ahí vienen porque se comenzaron a consolidar ciertas empresas y un land más específico es pues adquiriendo alguna de Ujú. estas empresas. Entonces, pues lo que yo veo desde mi punto es más alianzas, un poco más de consolidación en el mercado, eh, tendencia a la colaboración, a esquemas más abiertos de colaboración en los países y en Guatemala también y más cercanía a través del ecosistema fintech y ahora también la banca digital y el comercio acercándose hacia el Ujú. tema fintech a unir esfuerzos para digitalizar al usuario. Ahí es donde... Y me encanta tu pensamiento, porque justamente el tema colaborativo es lo que buscamos nosotros en este podcast. Básicamente buscamos conversar con distintas mentes para poder construir un conocimiento colectivo que a nuestros oyentes les pueda atribuir en muchos sentidos. Entonces, creo que esa mentalidad de colaboración es la que tenemos que ir trabajando siempre, ¿verdad? Tanto como ciudadanos, como comunidad, porque es lo que nos va a permitir crecer en conjunto. Creo que vivimos en una sociedad donde ese ambiente colaborativo no existía hasta hace algunos años y todo era mucho de envidia. Yo no te cuento lo que estoy haciendo porque me lo vas a quitar. Y poco a poco creo que hemos ido agarrando prácticas de otros países que pueden conversar abiertamente de un negocio y saben que no va a pasar nada, sino ven cómo se alían y cómo lo siguen construyendo, ¿verdad? Sí, sí, eso es, creo que es un principio que ojalá cada vez esté más distribuido, más compartido por todos, porque sí es el tema de la abundancia, ¿verdad? Total. No de lo limitado que puede llegar a ser el yo querer hacer todo a veces, o si no lo hago yo, no lo hace nadie. Ujú. ¿Verdad? Pasa, Hay pasa, pasa. tantas cosas que pasan, pero ¿verdad? Ya estamos en mercados donde la mentalidad ya es más abundante, donde sabemos de que juntos es más, eh, donde los propósitos sí se pueden unir si hay eh, dos partes con voluntad y con ganas de hacer las cosas y la colaboración es clave. Total. Hoy León te lo decía justamente en el panel en el que yo estaba participando y es, bueno, ¿cómo alineamos incentivos para todos? La conversación no se puede quedar paralizada porque yo quiero A y tú Ujú. quieres B, ¿verdad? ¿Cómo hacemos A más B? En un ecosistema colaborativo. Me encanta. Buenísimo, Rafa. Ahí para ir cerrando, siempre nos gusta hacer una pregunta bien interesante y creo que en tu caso aplica muy bien. Y es básicamente, ¿qué le dirías vos a ese Rafa que en aquel entonces se estaba quebrando la cabeza por hacer esa app para resolver un problema? ¿Qué consejo le podrías dar? ¿O qué le dirías? ¿Verdad? No necesariamente un consejo, sino qué palabras le darías a ese Rafa de ese entonces. Sí.
Yo diría que la curiosidad y la perseverancia es algo que diría, no se puede perder. Son principios básicos de comenzar a resolver un problema. Mente abierta, premisas y prejuicios de lado. em, si las cosas pudieran ser diferentes, ¿cómo serían? Y, e ir a buscarlas, ¿verdad? Eso es en ese momento hacerlo y eh, conversar y abrirse a conocer esa misma curiosidad que está de saber qué pasa y dónde viene el problema, hacerlo con personas, no solo, ¿verdad? Es con personas con quien se puede compartir y encontrar esos puntos de sinergia para que sea abundante, ¿verdad? Que sea abundante el resultado también, que sea para muchos y no solo para uno. Entonces, personas cerca, mucha conversación con cero prejuicios, con la mente abierta, mucha curiosidad y ganas de querer desaprender y aprender en el proceso. Y perseverancia. Ahí está la clave. Buenísimo, Rafa. Qué gustazo haberte tenido por aquí. Espero te la hayas Gracias. pasado bien y te hayas distraído un poquito ahí del teléfono que estábamos hablando. Pero nada, qué gusto tenerte por aquí. A todos ustedes espero que hayan disfrutado este podcast y un gustazo, Rafa. Súper igualmente. Un gran gusto. Gracias por la invitación también. Ya sabes.